pues debemos estar todos bastante contentos, ¿no?, por el tiempo que estamos viviendo en estos días, cómo Dios se ha manifestado, los momentos tan buenos que nos ha dado, tanto en el conjunto general de todos juntos, como también ayer en este rato apartado para nosotros, una clase de extinción como son los matrimonios. Tuvimos un buen rato, una buena palabra para meditar, y espero que hoy, este rato, Dios pues también use este tiempo, ¿no? Como siempre, su palabra para poder ayudarnos, alentarnos. Posiblemente muchos ya algunas cosas las hemos oído muchas veces y las sabemos, aunque el matrimonio es ese misterio hasta el final, ¿no?, constantemente. Yo no quiero tampoco irme a cosas que ya son muy fundamentales, ¿no?, de cómo debemos funcionar en áreas o cómo somos o para qué el rol de cada uno dentro del hogar. Sí me gustaría, ¿no?, sobre todo un poco enfocado a la obra en la que estamos y la forma de vida que tenemos. Y ayer cuando Roberto empezó dando los dos primeros nombres, digo, ya me quedé sin argumentos. Yo cuando me lo dijo Miguel estaba buscando, ¿no?, qué puedo hablar, qué puedo decir. No es tan fácil porque yo no he llegado al tope, yo sigo aprendiendo. Nosotros el mes que viene, el día 10, hacemos 31 años de casado, pero eso no significa que lo has logrado todo y que lo has alcanzado todo. Solamente muestra de que estamos en una misma dirección, solo eso manifiesta la necesidad para completar, ser completados en la obra de Dios y aquello que el matrimonio debe ser, ese fin. Y me vino, ¿no?, Priscila y Aquila. Siempre lo hemos escuchado, ¿no?, estaban ahí con Pablo, tenían el mismo oficio que Pablo, eran que hacían tiendas de campaña o de telas y poco más, ¿no? No se ha parado a veces mucho sobre ellos, o no hemos parado, o yo no he parado. Pero me venía y digo, bueno, ese es un estilo de matrimonio que yo mismo deseo vivir de esa misma forma. Yo mismo deseo en mi propio matrimonio entenderlo, como ellos entendieron cuál es el fin, cómo es el equipo del matrimonio dentro de un ministerio donde, como ya se nos mencionó un poquito, no es reconocido por ser un gran predicador, un gran pastor de renombre, pero Pablo estimó a esta familia. Fueron personas que Pablo aportó cuando les conoció, que no se conocían de nada, solamente fueron afines en un mismo oficio, porque ellos venían de Roma cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma y tuvieron que salir de allí y terminan ahí en Corintio, y ahí se encuentra Pablo con esta familia y ellos le acogen en el hogar. No se conocían, ellos ya eran cristianos, no fueron convertidos por Pablo, pero hubo algo ahí que conectó. Hubo algo ahí entre ellos y Pablo, porque ellos aprendieron del gran apóstol, del gran predicador, y ahí sucedió algo que ellos comprendieron, la importancia de cómo colaborar en un ministerio evangelístico y cómo colaborar dentro de la predicación, comprendiendo cómo saber estar y cómo poder avanzar y no llegar a ser un matrimonio conformado solamente, y no ser tampoco, no tenían hijos carnales, pero vemos el desarrollo que sí hubo en su hogar, un ambiente de discipulado espiritual que produjo hijos espirituales. De hecho, ayer se nos mencionó a Apolos, un hombre erudito, pero ¿qué hacían ellos en una sinagoga escuchando? ¿Y cómo percibieron la enseñanza de que un hombre tan erudito necesitaba ayuda? Y cómo ellos lo atendieron, ¿no?, y cómo ellos se acercaron y cómo Apolos recibió este tipo de ayuda. Ellos no fueron para humillarle, no fueron para estorbarle en el sentido anularle, ¿no?, en su trabajo, por decirlo de alguna manera. Y
Yo pensaba en mi propio matrimonio y a veces en la misma obra donde uno vive, la necesidad de ser, esto es el fin del matrimonio, ser de esta manera, ser así de útiles, claramente, de comprender realmente que el fin del matrimonio no solamente consiste en el enamoramiento, que debe ser, pero eso no debe ser que me quedo como un tortolito, ¿no? O me quedo todo el día como en un pastel de mermelada, ¿no? Endulzados tanto que no tiene sentido lo que hago. Y alcanzo, y en una obra como la nuestra, y es creo que el fin de juntarnos es siempre estar identificados con lo que vivimos y con lo que hacemos, y no quedarse uno en que el fin del matrimonio ya me ha dado aquello y no hay más. Yo miraba en esta familia, como en otros tantos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, si ves el ejemplo familiar, siempre está relacionado con representar claramente el Evangelio. Siempre está Abraham y Sara, Sara, Rebeca, todo lo que encontramos en todos, el fin tiene que ser una extensión viva de lo que es el Evangelio. Es eso. Y lo que más es el asunto de cómo son más bien reconocidos, o se resalta un poco de estas personas: hogar piadoso, puertas abiertas, lugar de encuentro. Hoy, por desgracia, hay algo muy metido, ¿no? Y casi el matrimonio desde una perspectiva, ¿no? Y no tanto de fuera, de dentro. Claro que el matrimonio es algo privado como la familia, pero eso nunca está exento de estar en un hogar buscando ayuda también. El hermetismo, el rol de yo soy el sacerdote enfocado, tanta literatura que no digo que es mala, pero mucha está endulzada que si las labores tenemos que repartir, que si el hombre con la mujer debe ser así. Todas esas acusaciones yo no tengo nada que decir, pero tiene que representar el Evangelio. Tiene que representar lo que claramente es Jesucristo. Si Pablo usa ese modelo en Efesios 5, que alguien mencionó ayer, lo que está representando que es aquello que magnifica algo que me gustaría que leeríamos aquí en Efesios. Efesios 3, 14. Y 15, solamente esto para dar un poco de idea. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, ¿no? Dirigiéndose a los... Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia del cielo. O sea, aquí en nombre de familia vemos de dónde proviene. Y cómo se recibe el nombre de una familia y qué peso tiene. Cuando Pablo dice que esto viene, claramente dice de quién. De aquel que en el cielo da todo esto, esta palabra, ¿no? De lo que es la familia. Aquello que Dios ha hecho para algo que está diseñado claramente con Él, ¿no? Y ahora, regresando un poquito aquí a Priscila y Aquila, vamos a ir a Romanos 16, al último capítulo. Y dice que aquí hay unas 26 saludos a un montón de personas que colaboraron con Pablo y que Pablo les estimaba en gran manera por lo que habían aportado a sus vidas. Y yo creo que todos los que estamos aquí, si echamos a veces el orgullo, la independencia, todos necesitamos que alguien nos aporte. Aparte de nuestra relación, que es lo esencial, y nuestra relación personal, cada uno individual, con Cristo, nuestra relación individual con la palabra de Dios y con la relación, aparte que con la familia. Pero recuerda que es importante también la intimidad personal de cada persona en la búsqueda de Dios. No podemos estar dependiendo de solamente un grupo de personas para estar frescos. Y aquí Pablo dice así, ¿no? Dice aquí, vamos a leer 4 versículos, 5, capítulo 16. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que reciban
para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fíjate qué apreciación tienen aquí. Cuando hubo este alboroto en Éfeso, ellos fueron los que quitaron a Pablo y le llevaron. Da a entender que son ellos. Pero me gusta esto, ¿qué tipo de colaboradores? Ellos expusieron su vida por mí. Y yo pensaba y meditaba de todo esto, apenas lo había hablado con Juli, de ¿cuánto he expuesto yo mi vida por otros? ¿Cómo entiendo yo claramente qué es ser un colaborador? Porque a veces la idea puede ser, me caso, viene una responsabilidad, va a venir algo para dirigir, va a venir con un tipo de caché de nivel, puede entender uno, mirando a otros y mirando... Pero no es eso, yo creo que los modelos están aquí. Y esta familia concretamente no son reconocidos en que eran dirigentes de iglesias o en que eran los más reconocidos en cuanto a un asunto de primera persona, ¿no? Figurativa, por decirlo así. Pero Pablo, mira, lo que aquí ve de esta familia, mis colaboradores en Cristo, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy las gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. La iglesia que está en su casa. Y yo creo, Reto tiene un potencial para poder hacer. Yo a veces no puedo generalizar, no soy la fallada, la enseñanza o algo, pero la iglesia está en su casa. ¿Qué es el hogar en sí mismo? ¿Qué fin tiene? Ayer Roberto usó esta expresión, ¿no? Yo lo que quiero es poner los pies en el sofá. Y yo creo que todos caemos muchas veces en que nos gusta tener los pies en el sofá, sobre la mesa, perdón, no, estar en el sofá y con los pies en la mesa. A mí me pasa a veces también. La semana, el agobio, esto, el cansado, quiere estar un rato un poco a solas, y yo no digo que eso es ningún delito, pero ¿cómo vivían estos matrimonios? ¿Cómo principalmente esta familia? El tipo de actividad, y no digo un tipo de actividad para estar ocupado por estar ocupado solamente, sino en aquello que tiene una razón, en aquello que tiene un peso, en aquello que realmente afecta la vida de otras personas. No solamente que le dice a la gente lo que tiene que hacer, sino realmente que manifiesta con su dedicación, con su amor, con su apertura, porque si algo reconocido, tanto si vemos en Corintios como aquí, como en Hechos, es el hogar, y era un hogar piadoso. No solamente era un hogar de celebraciones, de cumpleaños y ciertos eventos que están correctos y son legítimos, pero era un hogar de ambiente espiritual. Era un hogar de edificación. No era un hogar donde la vida era superficial, era un lugar donde se profundizaba. A tal punto que mira si uno debe estar preparado. Para ellos mostrarles a Apolos un camino más excelente, a un hombre tan preparado en las Escrituras como era Apolos, cuanto más tenían que estar bien preparados Priscila y Aquila para los argumentos que tenía este hombre, mostrarle, y dice claramente así, para mostrarles un camino más excelente. Tiene que ver con algo, para mí, y creo que lo he estudiado hoy cuando hablamos del libro de los Hechos, tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, tiene que ver con la vida del Espíritu. Fíjate si tenían que estar preparados. Y fíjate si un matrimonio debemos estar también bien preparados para ayudar a otros, desde el punto de vista bíblico. No solamente desde la Biblia dice, que eso es fácil repetirlo, desde la expresión, como lo dice, y llegar a enfocar de tal manera que la persona queda con una comprensión claramente de aquello que debemos mostrar. Y este matrimonio, ahí donde le vemos, y ya no, como yo decía Roberto, a veces cuando Pablo la menciona a ella, no es porque ella tenía un mayor protagonismo y él no estaba. Hay en otro momento que aquí la viene primero mencionado, una cuestión de Pablo, igual en apreciación o lo que fuera.
Y aunque esta mujer fuera un poco, vamos a decir, un poco más espiritual, en ningún momento anula el ministerio de Aquila. En ningún momento en el matrimonio hay una competencia a ver quién es más espiritual y quién tiene mayor visión y mayor protagonismo y mayor conocimiento. Es la cuestión de saber ser compenetrados para ser este tipo de equipo, para comprender cómo servir a los santos. Y aquí claramente el pastor principal sí era Pablo. Estos hombres supieron cómo aliviar la carga de Pablo y cómo realmente ayudarle. Y cómo Pablo, en los viajes que le llevó Pablo de un lado para otro, le estuvo en Corintio, fueron con él, dejó en Éfeso, estuvieron en Roma, regresaron luego al final. Tuvieron movilidad, pero siempre en una actividad dentro del campo del servicio. Y siempre fue un hogar con esta visión y con este desarrollo claramente de lo que era servir y cómo poder servir. A lo que quiero decir, quedamos en la obra voluntariamente por una decisión de servir a Cristo. Quedamos en un principio, todos venimos, o la gran mayoría, solteros, nos casamos aquí. Y en esa decisión quedamos con una visión de ser parte de un liderazgo para formar este conjunto de colaboradores. Y esa visión no se puede perder. Quedamos para ser parte, no para ser ni señores, ni para ser protagonistas, ni directores, aunque hace falta gente que firme. Yo no estoy anulando ciertas funciones, pero la función principal, quedamos para ser parte de ayuda y de bendición sobre un ministerio y sobre un liderazgo. No para ser carga, no para anular el liderazgo, no para anular la visión principal de cómo debe ser la extensión del Evangelio. Porque eso al final, donde nos deja en casa y nos deja paralizados. Pero estas personas, cuando estuvieron ese año con Pablo ahí en Corintios, hasta que llegaron Silas y Timoteo, con una ofrenda que Pablo ya salió del trabajo y se dedicó 100% de una manera libre, pero si te das cuenta, todo ese tiempo que estuvieron trabajando para tener un sustento, en ningún momento dejaron de evangelizar. Tanto desde el oficio, como yendo a las sinagogas, hablo en el término de Pablo con ellos, de los judíos, para presentarles a Cristo. Iban juntos. Hoy para evangelizar hay muchos impedimentos. Parece que solamente es un rol que se ha dado al hombre, que ir con la mujer tiene otras tareas que hacer o tal, pero somos para representar el Evangelio. Y el matrimonio en la sociedad, el matrimonio cristiano, en unidad y en esta colaboración juntos, debe representar esto. Los hijos no deben ser el impedimento. Yo lo digo de no atender, no cuidar y no hacer. No estoy diciendo nada de eso, pero no deben ser. No por no tener pueden hacer más y por tener pueden hacer menos. Pero aquí está hablando de algo que esta familia son reconocidos por un servicio activo y sobre todo, digo, por una participación en un ministerio como el que llevaba Pablo, donde ellos no quedaron anulados. Pablo era la persona, vamos a decirlo, no, de referencia, la persona principal. Pero todos podemos participar en la extensión del reino. Nada nos impide, vuelvo a repetir, quedamos voluntariamente para ser, lo que dice aquí, colaboradores de un ministerio. Y sí, me gustaría que eso quedara subrayado, colaboradores de un ministerio, para aportar al ministerio el máximo de nuestras vidas, hasta el punto que dice, expusieron su vida por mí. Suenan palabras que suenan bonitas cuando son leídas, pero esa debe ser la realidad a la hora de estar en el ministerio. Y a la hora de ser este tipo de equipo de apoyo sobre un liderazgo, el matrimonio da esta estabilidad. A Pablo seguramente esto le dio también cierta estabilidad, le dio cierta seguridad en ciertas áreas y en ciertas cosas, seguramente. Y hay algo que me suena y lo veo para la vida de estas personas y creo que nosotros también manifestamos y representamos de esta manera que Pablo lo expresa aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Porque el matrimonio principalmente también trata de la verdad
en nuestras vidas y de cómo nosotros servimos a la verdad. Y todos conocemos este texto que aquí Pablo usa a los Corintios. Y cuando lo quiero aplicar sobre esta familia o sobre tu familia o mi familia o en el conjunto de lo que somos, no estoy golpeando realmente algo sacándolo fuera de un contexto, sino lo que representa en sí claramente. Y dice aquí, en el versículo 3, ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida, leída por todos los hombres. Siendo manifiesto que son cartas de Cristo redactadas por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Esto es lo que portamos. Y esto es el matrimonio en la verdad, y sirviendo a la verdad en este ministerio, no quedándonos ahí aislados dentro de un recinto y dentro de un hogar de seguridad y de un tipo de vida demasiado cómoda, donde al final no vemos crecimiento, solamente lo que vemos son cosas muy de aquí, muy del día a día, de la propia tierra solamente. Aquí Pablo dice que lo que nosotros representamos, lo que representa el cristiano, y como ayer se dijo, no hay una carta concreta escrita solamente para matrimonios, existe en toda la Biblia. Esa es porque Dios lo creó, lo instituyó, lo formó, le dio un propósito y un sentido que está relacionado solamente con él, pero está relacionado con representar esto. Está relacionado con que somos una carta escrita, que nosotros se tiene que ver escrito, y de esta manera, dice claramente, no como letra de piedra, sino claramente dice de una forma tan visible y de una vida tan gozosa por lo que estamos haciendo y tan agradecidos a Dios por dejarnos participar como colaboradores en una obra, como es en el ministerio de lo que es la obra de Reto y en esta extensión de la iglesia de Reto, como lo quieras poner, Reto o la iglesia de Reto, con un fin claramente de poder mostrar con nuestras vidas este tipo de vida amplia, este tipo de vida fresca y de vida útil claramente. Aquí un poco más adelante, en segunda de Juan, yo relaciono Priscila y Aquila que las personas sobre ellos veían cómo esta carta escrita, y ellos podían leer claramente este evangelio, podían ver claramente esta vida plena de Cristo en sus vidas y podían ver en ellos claramente algo que atraía, algo que llamaba, algo que conectaba con querer estar con ellos claramente y aprender de ellos. Entonces su hogar, que es lo que más, y Pablo dice a los que están en su casa, que es su iglesia, quiere decir que su casa era un lugar donde realmente había algo que daba mucho peso, había algo que gustaba estar y que la gente que acudía a ellos, estaba entre ellos, salían claramente enriquecidos y debemos enriquecer. Segunda de Juan, tercera de Juan, que bien cortita, esta solo tiene un capítulo, no hay mucho que... Pero habla acerca también, y estamos hablando de tener este buen testimonio. Versículo 3, que habla de este hombre, ¿no? De Gallo, pero podríamos aplicarlo sobre nosotros. Pues me alegro mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No es Gallo hablando de sí mismo. No es Priscila y Aquila hablando de ellos mismos. Pablo habla de su fervor, de su amor, de su lealtad a Cristo, a la verdad, y de su vida de integridad y de santidad. Aquí Juan habla de este hombre de Gallo, y no es Gallo hablando de sí mismo. Es los hermanos hablando de la vida de este hombre. Qué pena es cuando de nosotros, puedo poner de mí, no se habla de esto. Y claro, me tiene que hacer pensar, me tiene que hacer... Pero fíjate, ¿no? Qué diferencia, ¿no? Qué apreciaciones tenía esta gente.
Y si te das cuenta, a veces nuestra poca espiritualidad, solamente apreciamos de carácter cómo nos cae la gente y esto. Aquí están hablando de conductas de vida cristiana. Aquí no estaban hablando del reflejo de ver la carta escrita claramente en personas. ¿Laia tendría defectos? Estoy seguro que sí. ¿Priscila y Aquila tendrían defectos? Estoy seguro que sí. Pero ¿qué virtudes tenían? No estamos hablando de pecados, que se quedaban pequeñas en cuanto a lo que era su concepto de vida de servicio. ¿Cuánto hablamos nosotros del servicio de Dios? No de cuántas horas ha trabajado, de cuántos recados ha hecho, de cuánto tiempo ha estado aquí, sino de entrega al Señor. A veces confundimos una cosa con otra. Aquí está hablando de entrega. Aquí está hablando de gente de vida dentro de una iglesia. Y no de domingos, de miércoles y de estudios. Está hablando de gente activa. De gente que sus vidas, sin ellos igual darse ni cuenta ni buscando, estaban produciendo en otras personas sal y luz. Siempre me viene este versículo cuando Cristo habló en este sermón, ¿no? Del monte, ¿no? Vosotros sois la sal, ¿de dónde? Vosotros sois la luz, ¿de dónde? Por medio de vuestras obras, y no somos salvos por obras, lo sabemos, no vamos a perder tiempo, pero por medio otros puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. La importancia de cómo nos movemos, cómo hacemos, cómo puede afectar a la vida de otras personas. Eso no es que andamos de puntillas, en defecto siempre le vamos a ver, pero ¿por qué se dejan de ver las virtudes cristianas? Si te das cuenta también, el fin de Priscila, de Aquila o de este Gallo y otros tantos que vemos, no era un púlpito, era representar claramente la vida nutriente de Cristo, era expresar claramente la vida de lo que es el cuerpo de Cristo y manifestar cómo eran miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, para ellos el servicio no era un problema. Ellos habían encontrado este lugar, cómo honrar, cómo hacer, y no dice que esperaban nada, pero me gusta cómo Pablo habla acerca de ellos y cómo estima sus vidas y cómo fueron, porque lo que encontramos en Romanos, no solamente de ellos, sino de esas 26 personas, es que para Pablo era importante el ministerio de estas personas. No hubiera sido posible todo lo que hizo sin todo este conjunto, y en medio de ellos lo que había eran muchas familias que sus nombres no son muy conocidos, pero no pasan inadvertidos, ¿no? Y sigue aquí diciendo, versículo 5, está. Amados, estás obrando fielmente en lo que haces, porque los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Los extraños pueden ser los visitantes que pasaban, que les atendían, podría ser aquellos que no eran convertidos, cómo se acercaban para llevarles el Evangelio, puede abarcar mucho. Pero una vez más, si te das cuenta, dice aquí, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Y Pablo en su carta a los romanos se dirige a cristianos, a una iglesia hecha en Roma. Ellos regresaron a Roma y Pablo en esas credenciales está dando testimonio de la fidelidad y la lealtad y la verdad y el amor ante la iglesia de quienes eran Priscila y Aquila y todo el conjunto que viene. Pero nosotros estamos hablando de esta familia, ¿sí? Estamos hablando de este matrimonio. La importancia de cómo eran estimados claramente. Aquí en 1 Corintios, el capítulo 16 también, Romanos 16, 1 Corintios 16, parece que el apóstol dejó todo para el 16. Porque se encuentran muchos libros y muchos manuales sobre matrimonios, pero casi todo tiene que ver en la forma de andar, de cómo quererse, de cómo estimularse, de cómo, ¿verdad? Algunos son un poco empalagosos, la verdad, en este aspecto. Pero lo que encontramos aquí, por lo menos en la palabra de Dios, son de vidas prácticas.
y de vidas que estimulan a la fe, que estimulan realmente a un seguimiento y a un modelo de vida que uno quiere que para su familia sea así realmente y sea de esta forma, ¿no? Aquí dice en el 16-19, aquí habla en plural, las iglesias de Asia los saludan. Aquila, aquí ves, el primer nombre es el de él. Y Priscila, Priscila que quiere decir, yo era un poco anciana. Algunos dicen que traducido es anciana. Era gente madura. Era un matrimonio maduro. Con la iglesia que está en su casa. Los saluda muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Una vez más vemos aquí esta distinción también acerca de esta familia, de lo que debe ser la familia, lo que debe representar, lo que debe ser dentro de la propia obra en la que estamos y cómo debe ser considerado el matrimonio, cómo debe ser realmente de apreciado lo que significa ser familia, pero cómo la iglesia tiene que ver también la familia. Y cómo realmente, si vemos aquí, esta familia no tuvo nunca ningún impedimento para poder servir, que es lo que estamos hablando. El fin de la propia familia, del propio matrimonio, es ser un equipo para poder servir. Y ellos servían juntos, no iban por separado, servían juntos bajo la misma visión. No eran visiones separadas diferentes, iban juntos. La importancia de ese equilibrio. Cuando un matrimonio está desunido en la visión de la obra, en la visión del ministerio, en la visión del servicio, difícilmente se puede hacer y encontrar estas características que acabamos de ver. Hay muchas más, seguramente, y las hay. Pero estamos hablando de aquellas que la propia Iglesia da testimonio. Que los propios creyentes, los propios cristianos, ya no la gente del mundo dirá qué bueno, qué bien esta gente, sino los propios cristianos, sobre Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, o sobre este hombre gallo, en el sentido de aquello que tiene que ver con una vida que manifiesta claramente la verdad, que manifiesta claramente esa dedicación y esa unidad con Cristo, y lo pone por encima de todo, porque eso es el fin. Bueno, el fin no solamente es el enamoramiento, que tiene que estar, pero por encima de eso tiene que premiar claramente aquello que representa la verdad, y lo que representa la verdad es el Evangelio. Es el Evangelio. Y la manera claramente de cómo aprender. Yo creo que esta familia ya vino como creyente. El tiempo que estuvo en Corintio con Pablo trabajando ese año, aprendieron mucho. Aprendieron mucho. Y tenemos una necesidad de aprender para que todas estas cualidades, estas virtudes cristianas que a veces están escondidas por una forma de vida o por un estilo de vida que lo apaga realmente, que lo apaga, que no deja algo que resplandezca tan claro, que no lo deja claramente lucir de esta manera y no se deja apreciar en las propias vidas. Y parece muchas veces que el fin del matrimonio es llegar a tener una casita, un cochecito, 4 cosas y ya está, pero no llega a dejarse lucir las virtudes de Cristo sobre nosotros. No deja llegar a lucir la vida que brilla y que luce claramente toda esta obra y que completa al uno con el otro a través de lo que Cristo es en medio de los dos, representando claramente ese evangelio en tu vida, en mi vida, en la de tu marido, en la de tu mujer, pero siempre desde un vínculo que está unido para manifestarlo claramente, porque ha recibido un nombre de lo que es familia, y esto está familiarizado con un Padre, que ese es Dios, y tiene que representar lo que es el Padre de esta manera, y el matrimonio es igual. Por eso no se trata de decirte si tu mujer te tiene que obedecer y tú amarla más por aquí. Todo eso está ahí. Yo estoy hablando un poco más allá, eso ya lo sabemos. Estoy hablando que es tiempo donde los colaboradores tienen que estar. Es tiempo de dejar de cuestionarnos tanto y ponernos en un servicio que amplía el ministerio, que amplía la visión y sobre todo que amplía el reino de Dios. Eso es lo importante. No si tengo esto o no tengo lo otro. La visión no está en cuánto yo voy a tener, es cuánto de mi vida estoy dispuesto a estimar y exponer por otros para que el reino avance. Y para que gente como Pablo o otros, por poner un ejemplo, puedan seguir con su ministerio, porque tú, yo, somos hombres fieles y tenidos a bien para
hacer un tipo de trabajo para que el otro pueda hacer otro tipo de trabajo, sin que la envidia, sin que el estorbo, sin que el rencor, sin que pensar que yo soy menos, que tú eres más, sea el problema para realizar el trabajo que hay que realizar. Y al final, si te das cuenta, cuando eso está funcionando con el espíritu correcto, ¿quién se beneficia? La Iglesia dice, amén, y dice, estimado, por lo que haces por los de afuera, por los que haces en este sentido, cómo haces, cómo vas a la verdad, tu fidelidad con todo esto. Si te das cuenta, ninguna de estas personas tienen que acreditarse a sí mismos que son cristianos. Ninguno de ellos tiene que defenderse con el tiempo que llevan y con lo que han hecho. La Iglesia misma es la que realmente reconoce todo su recorrido. Y eso es lo bonito. Así debe ser realmente. Y así debe ser nuestro corazón, claramente, en este aspecto. Estamos ahí en Romanos, ¿no? Donde estábamos. Entonces, Priscila y Aquila son un tipo de personas que nos enseñan claramente algo importante. Hebreos 13:2 nos da un poquito la idea. ¿Qué dice en el 13:2? Un versículo que de verdad no se olviden de mostrar. ¿Qué dice? En portugués, ¿cómo se dice? Hospitalidad. Igual, ¿no? Fíjate, no hay traducción para esto, se dice para todos igual. Porque por ahí algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y eso no significa que no abrimos la puerta a personas. Pero ser hospitalario yo creo que va más allá de solamente abrir y una comida y un momento y un paso de tránsito. Va con algo más. Eso lo puedo hacer por cumplido porque me dicen que tengo que hacer esto y puede ir con algo más allá que es más profundo que solamente que me digan que tengo que hacerlo. Y dice que, mira, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y digo, todo esto, yo hablando para vosotros, me ha hecho reflexionar muchas veces. Igual a veces me he considerado que soy muy hospitalario y igual a veces no ha sido. Puede llegar alguien, no prestas toda la atención que te dice o no entras en todas las conversaciones. O sea, yo no me puedo justificar de nada. Lo que no quiero caer son los mismos errores. Por eso digo, lo que no quiero ver son las mismas cosas. Lo que quiero es que realmente pueda ser un tipo de hogar. Y el hogar se compone no solamente de un salón bonito, decorado, lo que sea. Se compone de una familia, de un matrimonio, de un hombre y una mujer que deben mostrar que ellos son los hospitalarios. La hospitalidad está en sus corazones, cómo lo hacen, cómo la tienen, cómo sirven a los santos. ¿Y sabes qué? La cuestión es que sin acepción de personas. Ese es el punto. Sin acepción de personas. Tanto para unos como para otros, el mismo servicio. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, cuidado, no os olvidéis de practicar esto. Digo que a todos, después de la semana que nos gusta, fin de semana no, un poquito privado. Y yo no digo que sea un delito, haya gente que necesite, pero que si te das cuenta con los años, parece que a veces vas entrando un poco más en esto. Parece que vas entrando un poquito más en que esos tiempos son solo para la familia. Pero si la familia está bien, si la familia busca a Dios, si la familia está funcionando como debe ser, si el matrimonio está en la forma que tiene que estar, ¿qué más tiempo necesitan más que estar en la obra a todo tiempo? ¿Sí? ¿Es así o no? Y como decía Roberto, sin quitar el tiempo de descanso en unas vacaciones, yo no tengo nada que decir de eso. Ni lo otro, ni ciertas cosas que son muy legítimas. Pero voy claramente que no es solamente de 5 días y el fin de semana no existe. Y el Evangelio se paraliza solamente a cumplir con un domingo de reunión y ya está. Es algo más. La hospitalidad va con algo más. Tiene algo más profundo que esto. Y si te das cuenta, esto que encontramos en el Nuevo Testamento de la hospitalidad, y siempre lo vemos, no es nuevo. Ya en el Antiguo Testamento
una de las evidencias que claramente fue puesta por Dios y los judíos lo practicaban, era que ser hospitalarios. Todo el que llegaban, que le daban, el agua para limpiarse los pies, un vaso de agua, un mosto, eso era algo, ¿verdad? Y venga, trae una torta de comer, fuera extranjero o no fuera. Eso era algo que estaba por encima de todo. Y en el Nuevo Testamento eso no fue cambiado, si te das cuenta, sigue igual. Y Priscila y Aquila, no solamente porque él fuera judío, mantenía esta línea importante en su casa. De tal modo que su casa, no por la cantidad, y no estoy diciendo que ahora mi casa, yo me junto, yo y dos más, y ya somos una iglesia, ya no necesitamos nada. Para la época, para los días en los que estaban, su hogar fue considerado como un lugar claramente donde había reverencia y temor reverente delante de Dios. Era un lugar donde se entraba claramente y donde allí fluía algo que edificaba y a las personas les hacía estar en esa comunión claramente. Porque siempre para hablar de comunión, ¿qué recordamos? Hechos y ¿verdad? La era primitiva de la iglesia primitiva, todo en común y parece que se desapareció. Pero mira, ellos practicaban estas cosas. Pero eso tiene que ver, para practicar todo esto, el matrimonio tiene que ser hospitalario. Si no, ¿cómo va a haber pan, verdad? Y comunión y participar de oraciones y de todo. Es imposible. Pero ella habla de esto. Habla de que su casa era un centro, claramente, de entrenamiento, era un centro de discipulamiento, donde discipulaban a las personas. Y creo que hoy hay como un espíritu, ¿no? Vuelvo a decir así, entrado, y a veces no consciente de las personas, donde la independencia es lo que premia, la privacidad es lo que está por encima de todo, ¿no? Y el yo ya puedo hacerlo también, yo solo es lo que puedo. Pero aquí vemos todo lo contrario, es la necesidad de estar claramente con ese liderazgo y de estar en esa comunión con aquellos que realmente pueden enseñarnos, pueden discipularnos y pueden hacer madurar nuestro matrimonio, pueden poner en una perspectiva mucho mejor enfoque a lo que es el ministerio, la obra y el fin con el que nos hemos quedado. Sobre todo digo, para no llegar un momento y verte dentro de la obra, porque no llegó el cargo, no llegó aquello que yo pensaba que me iban a dar, no llegó, pero mira, estas personas eran bien consideradas, bien estimadas, bien amadas por la forma en la que ellos representaban esa carta escrita del Evangelio. Y por su dedicación y su amor y su servicio. No porque eran grandes oradores, porque hablaran, pero vuelvo a repetir, no eran cualquiera. Para hablar con Apolos había que estar muy preparado. Con Apolos no podía sentarse cualquiera, porque a los que él hablaba no podía ninguno debatirle lo como él presentaba las escrituras. Sin embargo, esta mañana sí pudo. Aprovecha el tiempo, que lo tienes mejor que la comunidad, pero para prepararte bien, para saber que tienes una demanda de la verdad. No para ser un erudito sin que Dios no le ponga un erudito, pero sí para poder claramente tener esos argumentos, esos fundamentos, claramente que pueden instruir a otros a un camino más excelente, a un matrimonio con más excelencia, a una vida con más excelencia como familia dentro de la obra de Dios, como es la obra en la que estamos, en la de Reto. Con sus defectos, pero recuerda que también Reto tiene sus virtudes, también tiene su bendición, y tiene algo importante, y es que tiene la participación para ser colaboradores de un ministerio. De un ministerio. Estamos en una época en que los chicos, las chicas han cambiado mucho y han bajado, hay mucha familia, pero las familias también nos tenemos que enfocar en este asunto de la extensión del reino y la evangelización. Para eso, claro, también hay que estar preparados, claramente, y con este deseo y con esta perspectiva de lo que está aquí diciendo. Y yo era un poquito lo que quería enfocar, que gente muy sencilla, que no parecía, pero que era gente realmente importante dentro de una obra y de un ministerio. Y que tenía un reconocimiento por la forma, por el estilo, por lo que era su casa, por lo que ellos aportaban, por lo que ellos tampoco tuvieron ningún problema. Nos da a entender, no lo encontramos en todo lo que aprendieron con el gran apóstol Pablo,
Para ellos no fue, llegaron como cristianos, ellos ya eran cristianos cuando conocieron a Pablo. No tuvieron problema de poder aprender. No debemos tener problema de seguir aprendiendo. No debe ser un problema para nosotros